Hola compañeros, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial donde aprenderemos varias herramientas. El día de hoy vamos a trabajar con la herramienta de fusión, de la ventana de símbolos, la rociadora de símbolos, la creación de pinceles y la visualización de estilos gráficos. Entonces miren que tenemos un tutorial bastante complejo el día de hoy. Vamos a empezar por la básica, la herramienta de fusión. Una herramienta bastante interesante. La herramienta de fusión, como su nombre lo dice, nos ayuda a crear elementos fusionables entre objeto y objeto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a hacer dos objetos, como podemos observar. Voy a empezar por un círculo base. Luego voy a crear, en este caso, una estrella. La pueden crear del mismo color, como ustedes quieran. Por el momento le voy a quitar la línea a estos dos elementos. Y lo que vamos a hacer es seleccionar la herramienta de fusión. Ahora, la herramienta de fusión la encontramos acá, cerca de la herramienta cuentagotas. Su comando rápido es W. Para fusionar las imágenes, lo único que tenemos que hacer es simplemente tocamos una imagen y la arrastramos hacia donde está la otra. Como podemos observar, miren que hay una especie de fusión ahí. En este momento nada más me salieron tres objetos, pero si yo le doy doble clic a la fusión, ¿cierto? Miren acá, puedo seleccionar también la orientación y los pasos específicos. Miren, por ejemplo, acá como nada más hay un paso específico, pues nada más muestro un paso. Pero digamos que necesito unos 15 pasos específicos o pasos especificados, le doy OK y podemos observar que ahí hay un cambio bastante interesante. Mire entonces que lo que hace la herramienta es fusionar los objetos. Vamos a volverlo a hacer de una manera más práctica. Nuevamente, creamos el objeto, lo miren acá, ahí está, le podemos dar el color que nosotros deseemos. Recuerden que para ello tenemos las opciones de la paleta de colores que nosotros queramos. En este caso voy a seleccionar color acá de relleno. Vuelvo a crear otra figura, miren acá, la puedo crear de pronto de otra forma, incluso mucho mejor. Vamos a crear otra forma, vamos a poner por acá y podemos simplemente coger la herramienta de fusión. Miren acá, damos un clic, tocamos la otra y listo, él nos genera una fusión. Recuerden, si queremos ampliar el número de pasos de fusión, simplemente damos doble clic sobre la herramienta, seleccionamos distancia específica y podemos el número de elementos que queramos. Miren acá, podemos poner en pasos específicos o en distancia especificada, como queramos acá. Si lo queremos, por ejemplo, a pasos específicos, pues le podemos poner un número, le podemos poner un número de 10, por ejemplo. Le damos previsualizar, le podemos seleccionar la orientación, miren acá, podemos escoger las orientaciones y le damos OK. Como podemos observar, aquí hay una estructura de fusión. Recuerden entonces, dándole doble clic, podemos seleccionar distancias o pasos específicos. Ahora, ¿qué es lo interesante de la herramienta de fusión? Que nosotros también podemos manipular estas guías. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una línea recta, pero si queremos que esta línea obviamente se doble, la herramienta de fusión, pues obviamente va a respetar ese contenido. Miren acá. Y queda bastante interesante esta figura. La herramienta fusiona esas formas dentro del ámbito ya sea bidimensional, ¿cierto? Miren acá, podemos quitarle el relleno como podemos observar acá. Y podemos observar pues que podemos cambiar las estructuras visuales. Miren que es un efecto bastante interesante que podemos lograr para poder generar formas distintas y lo podemos generar bajo estructuras incluso, ¿por qué no?, tipográficas. Mi recomendación es la siguiente: si vamos a utilizar tipografías, lo podemos hacer. Pero cabe recordar siempre convertir las tipografías. En este caso, miren acá, voy a tener la tipografía acá base. Digamos que la quiero fusionar con otra parecida. Miren acá, simplemente selecciono todo el texto. Aquí voy a cambiar la tipografía, lo vamos a quedar así. Ahí está. Luego, ¿qué vamos a hacer con las dos tipografías? Pues les vamos a convertir con el comando Shift Control o simplemente clic derecho, convertir a líneas, o simplemente texto, perdón. Veamos donde dice, obviamente, convertir a contornos o crear los contornos. Listo, creados los contornos, entonces lo que hago es lo siguiente. Vamos a seleccionar pues los trazados. Cabe recordar que aquí podemos darle crear trazado compuesto a los dos objetos. Miren, el trazado compuesto nos va a ayudar mucho. En este caso le voy a dar un color base. Vamos a seleccionar el otro. Hacemos exactamente lo mismo. Trazado compuesto. Creamos. Le damos el color que nosotros queramos. Y podemos ya utilizar fácilmente la herramienta de fusión. Tocamos acá, miren acá, tocamos acá y él nos fusiona. Ahora, recuerden que como yo aquí lo tengo, obviamente con doble clic en donde dice suavizar color, podemos dar pasos específicos. Miren todos los pasos específicos que me dio. Le puedo dar, por ejemplo, unos 10 pasos apenas para que se pueda ver. Y miren que hay una fusión bastante interesante entre los dos textos. Y así fácilmente podemos crear fusiones. Recuerden, las fusiones las podemos crear con varios, incluso varios elementos. Como podemos observarlo, podemos crear con varios textos, varios objetos diferentes. Miren que aquí creo una esfera, una estrella.
Y aquí podemos crear, por ejemplo, un rectángulo. Ahí está, ¿cierto? ¿Y qué podemos hacer con la herramienta de fusión? Pues simplemente ir tocando los objetos que queramos e ir agregándolos. Nuevamente, si les salen muy pocos pasos, le damos doble clic a herramienta de fusión, seleccionamos el número de pasos que queramos o simplemente instancias específicas y le damos OK. También podemos seleccionar independientemente los objetos. Miren acá. Por ejemplo, yo quiero cambiar la posición de este objeto solamente. Miren que lo cambio de color y simplemente los cambiamos. ¿Cómo lo hice? Dándole doble clic. Miren entonces que ahí tenemos el concepto de herramienta de fusión, una herramienta que puede servir para textos. Cabe recordar que el objeto siempre hay que convertirlo en texto, siempre lo vamos a convertir a curvas o a contornos, vamos a crear contornos y vamos a crear un trazado compuesto para poderlo fusionar. Mire que es bastante sencillo. Pero como habíamos dicho, no solamente la herramienta de fusión es una de las que tenemos el día de hoy, también hablemos de la ventana de símbolos. Cuando nos vamos para ventana, vamos a buscar el concepto que dice símbolos, que dice Shift Control F11 sería su comando rápido y encontramos unos símbolos bastante básicos acá. Ahora, miren que estos símbolos básicamente son vectores que el Illustrator tiene preestablecidos y prediseñados. Yo no soy un partidario de utilizar como diseñador gráfico esto, pero nos pueden servir como ayuda o como base en algunos momentos. Para sacar un símbolo es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es abrir la ventana de símbolos, nuevamente nos vamos para ventana, símbolos o simplemente el comando Shift Control F11 y seleccionamos el símbolo que queramos y lo podemos arrastrar a nuestro entorno gráfico. Al arrastrarlo pues podemos cambiarle de tamaño, pero si queremos una mejor manipulación de él, mi recomendación es la siguiente. Al montar el símbolo, vamos aquí donde dice romper enlace o editar símbolo. Yo les recomiendo primero que rompamos enlace. Al romper enlace, hacemos que el vector pueda ser más manipulable. Como podemos observar, aquí rompí el enlace. Ya lo podemos, si queremos, desagrupar o aislar, cambiarle de colores. Miren acá. O incluso, ¿por qué no manipular sus vectores independientemente o en forma agrupada como lo acabé de hacer acá? Símbolos hay muchos, miren que si yo quiero sacar muchos más símbolos de los básicos que tengo acá, yo simplemente le doy clic acá donde dice menú de bibliotecas de símbolos y vamos a encontrar que todos estos son símbolos preestablecidos y prediseñados. Por ejemplo, naturaleza tiene insectos y animalitos que nos pueden servir para, no sé, jugar gráficamente. Tenemos, por ejemplo, la creación de árboles. Miren que simplemente lo arrastro, lo tiro al entorno. Le podemos dar el tamaño que nosotros queramos. Miren que son unos árboles establecidos. No se nos olvide que para editarlos le podemos dar romper enlace y podemos ya desagruparlo varias veces para que obviamente podamos pintar independientemente algunos objetos. Miren, por ejemplo, acá yo puedo seleccionar, miren, el bloque como tal, el árbol, yo puedo seguir desagrupando todo el entorno. Miren acá, le voy a desagrupar hasta que desagrupe todo completamente, como podemos ver acá. Con la varita mágica podemos seleccionar los colores a cambiar y podemos obviamente seleccionar colores que nosotros deseemos. Podemos observar que aquí podemos utilizar este tipo de herramienta como queramos. Hay varios símbolos, miren acá por ejemplo este está hecho con malla, una herramienta bastante interesante y cabe recordar pues que son ayudas. Mi recomendación no es que se adapten mucho a ellos porque recuerden, no son de nosotros y la idea es ser creativos, crear nuestros propios símbolos. Cabe recordar, y como les digo, que siempre que queramos buscar un símbolo establecido o un elemento que queramos, miren todos los elementos que tenemos. Tenemos colores y barras web, miren acá. Tenemos también la de naturaleza que acabamos de ver, celebración, miren todos los que hay. Eso es lo que llamamos los preestablecidos o prediseñados. Elementos de logotipo. Bueno, tenemos un sinnúmero de elementos gráficos que podemos seleccionar. El que queramos, recuerden, simplemente lo seleccionamos, arrastramos al entorno gráfico y podemos obviamente romper los enlaces para poder manipularlo como nosotros deseemos. Mire que hay unos que ya tienen, digamos, efectos un poquito más complejos. Hay otros que solamente son vectores. Y podemos, miren, utilizar el que nosotros queramos. Nosotros podemos seguir utilizando todos los símbolos que queramos para utilizarlo pues como mejor deseemos. Miren, entonces cabe recordar que son bastante prácticos y bastante simples de hacer. Porque es bueno aprender los símbolos, porque los símbolos nos van a ayudar con una herramienta muy importante, la herramienta de rociadora de símbolos. En este caso voy a empezar por algo básico, voy a buscar por ejemplo pelo y pelaje, algo sencillo como podemos observar acá, mire que tienen como unos vectorcitos de pelo y pelaje. Bueno, hay muchos tipos de símbolos básicos que podemos encontrar, móvil, mapa, bueno, lo que nosotros queramos. Flores, voy a empezar por el de flores por ejemplo.
Y por acá tenemos una herramienta muy interesante llamada rociadora de símbolos. Su comando rápido es Shift S. Podemos dar clic sostenido, miren acá, y nos van a sacar todas estas estructuras. Pero ahora, ¿cómo se aplica? Muy fácil. Seleccionamos la primera rociadora de símbolos, abrimos el símbolo que nosotros queramos. Obviamente podemos darle doble clic para cambiar el tamaño. Miren acá el diámetro, por ejemplo, lo tengo en 200, voy a poner un diámetro más pequeño, voy a poner un diámetro de 100, la mitad. Podemos cambiar la intensidad, el número de conjuntos, bueno, etcétera, etcétera. Le damos OK y lo único que hacemos es clic sostenido y él automáticamente empieza a rociar los símbolos. Es una herramienta que ayuda a darle más velocidad al número de elementos que tengamos. O sea, digamos que queremos un fondo que tenga X número de objetos y queremos rociarlo, pues utilizamos la rociadora de símbolos. Pero la rociadora de símbolos también tiene un sinnúmero de ayudas como desplazamiento de símbolos. Yo puedo coger esos símbolos y desplazarlos, moverlos un poco para los lados que quiera. Puedo utilizar simplemente clic sostenido y correrlos hacia los lados. Miren acá, como podemos observar, yo puedo ir corriendo los símbolos. También tenemos la reunión de símbolos que podemos ir acercando símbolos entre sí. Digamos que vemos un hueco, simplemente damos clic sostenido y él va acercando los símbolos. Tenemos también la de cambiar tamaño, si queremos que algunos sean más grandes, miren acá. Si queremos que otros sean más pequeños, por ejemplo, yo aprieto la tecla Alt, entonces si los queremos más grandes no apretamos nada y le damos clic. Si queremos unos más pequeños, aplico la tecla Alt y así vamos creando unos más grandes y unos más pequeños, como podemos observar acá. También tenemos la herramienta de girar los símbolos, donde lo que hace es cambiar la posición del eje de ese símbolo independiente, como podemos ver acá. Tenemos también la de manchar símbolo, donde podemos seleccionar un color base, en este caso digamos el azul o el que queramos, pasar por encima el manchar símbolo y él les cambia de color dependiendo de la intensidad también. Miren acá. La herramienta de translucir, que lo que hace es generar cierto grado de opacidad con los elementos que vayamos seleccionando de esos símbolos. Y la herramienta ampliar o aplicar estilo de símbolo. Entonces ya nosotros podemos aplicar el estilo de símbolo. Ahora, la creación de estilos también es algo bastante interesante. Nos podemos ir para ventana, por acá vamos a ver la que dice estilos gráficos, miremoslos acá, generalmente nos aparece como esta ventanita, y aquí vemos unos estilos bastante sencillos, bastante básicos, pero podemos aplicar más. Antes de aplicar entonces la herramienta de aplicar estilo al símbolo, miren lo que voy a hacer, voy a entender el concepto de los estilos gráficos. Los estilos gráficos nos van a servir para formas e incluso para textos, para cualquier estructura que nosotros tengamos. Entonces, ya sea para formas o para textos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil. Con los estilos gráficos, miren que aquí nos aparecen los establecidos. No, yo puedo simplemente seleccionar el elemento que quiero aplicar el estilo gráfico y darle clic. Y él automáticamente lo aplica. Miren, simplemente seleccionamos el estilo gráfico, seleccionamos el objeto y seleccionamos el estilo gráfico, que hay muchos bastante interesantes. Pero si queremos más, es lo mismo con la biblioteca de símbolos. Simplemente le damos clic a donde dice biblioteca de estilos gráficos, seleccionamos el que nosotros deseemos. Miren que por ejemplo hay aditivo para manchas, tenemos también por ejemplo botones y rollover. Por ejemplo, yo quiero que ese texto tenga cierto grado de tridimensionalidad. Miren lo que hago, simplemente aplico el estilo gráfico que yo quiera. Miren acá, que es bastante práctico, bastante sencillo y que existen múltiples efectos bastante interesantes que podemos aplicar. Ahora, ¿se pueden modificar estos efectos? La respuesta es sí. Aquí tendríamos que irnos a la ventana apariencia. Miren acá, cuando yo toco ventana apariencia y toco el objeto al cual le apliqué el efecto artístico, mire que él me va a mostrar cuáles son las características tanto de relleno y de trazo que yo utilicé. Mire, por ejemplo, acá me está utilizando 3 rellenos y yo puedo, obviamente, ¿por qué no? Cambiar, darle doble clic a ese relleno, cambiarlo del color que yo desee o del formato que yo desee y listo, así podemos crear nuevas estructuras de estilos gráficos. Pero estilos gráficos, como les digo, hay muchos. Hay, por ejemplo, garabatear, mírenlos acá. Hay muchos, cabe recordar que hay unos que son supremamente pesados y hay que tener cuidado cómo los utilicemos. Pero cada uno de estas estructuras se puede aplicar o se puede crear. Más adelante veremos cómo a través de los efectos podemos crear estilos gráficos. Ahora, dicho esta parte de acá, lo mismo pasa con la herramienta nuevamente de rociar símbolo. Hay unos que se adaptan mejor que otros, por ejemplo. Voy a seleccionar, por ejemplo, el rociado de símbolo, voy a seleccionar, no sé, estas casitas que son más sencillas, que son, digamos, más planas. Cojo la herramienta, rocío el símbolo, miren que aquí estoy rociándolo.
y puedo aplicar ahora sí. Aplicar estilo de símbolo, como ya sé cómo se utilizan, simplemente paso por encima de las casitas que quiera y él me aplica el símbolo o el estilo que yo quiera. Si yo doy varios clics sobre la figura, podemos ver que él se intensifica más en su efecto, como podemos observar. Entonces mire que es bastante práctico. Entonces, no se nos olvide, simplemente seleccionamos el objeto, vamos a crear cualquier objeto, gráfico, tipografía, lo que nosotros queramos. Nos vamos para ventana, estilos gráficos y recordemos que desde la biblioteca tenemos todos los estilos gráficos que nosotros queramos y que obviamente los podemos utilizar bajo cualquier figura y bajo cualquier forma. Mire, por ejemplo, estos efectos de neón que son bastante interesantes y que los he visto aplicar en múltiples entornos. Mire, entonces todos los estilos gráficos que podemos utilizar y nuevamente cabe recordar que yo los puedo manipular como muy fácil, abriendo la ventana apariencia y viendo las opacidades y los efectos que esto tiene, que son efectos que nos pueden servir más adelante. Por último, tenemos la creación de pinceles. Ya en tutoriales pasados hemos visto cómo se crea un pincel. Cabe recordar entonces que los pinceles pues, son elementos básicos que nosotros podemos utilizar. Simplemente nos vamos para ventana pinceles. Vamos a seleccionar el F5, mírenlo acá, y que podemos seleccionar múltiples pinceles que nosotros queramos. Pero, ¿qué tal si necesitamos un pincel estructurado? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a crear una especie de vector, ¿cierto? En este caso, miren lo que voy a hacer, voy a crear unas estrellitas pequeñas. No las voy a hacer muy complejas, solamente voy a hacer como una especie de no sé, de trama, con estas estrellitas, le voy a dar control de acá, selecciono estas, miren acá, las voy a posicionar por acá abajo, una especie de trama sencilla, y por qué no podemos aplicarle estructura de color, línea, forma e incluso el efecto que nosotros queramos. Como podemos observar, aquí estoy creando pues esas estrellitas básicas, miren lo que estoy haciendo acá, la podemos crear de diferentes colores, bueno, como ustedes quieran crear ese entorno. Ahora, digamos que ustedes quieren que esto se nos convierta en un pincel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger todo ese vector que acabamos de crear, lo vamos a arrastrar hasta la ventana pinceles y donde dice más, miren, soltamos y él me va a decir qué tipo de pincel querés. Dispersión, arte o motivo. Si lo quiero de dispersión, miren lo que vamos a hacer, le vamos a dar dispersión, le damos OK, le podemos cambiar las valencias acá, yo lo voy a dejar OK, le voy a dejar así 100% como está, OK, y miren que él me crea la dispersión. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente coger el pincel, seleccionar el motivo que yo quiero hacer, obviamente, y crear la línea. Como podemos observar, él ya me crea la dispersión. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito crear esto como un pincel? Miren acá lo arrastro nuevamente de arte. Pincel de arte, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a seguir un parámetro como tal. Entonces, miren lo que voy a hacer. Selecciono pincel, selecciono el pincel de arte que acabé de crear, mírenlo ahí, y doy la línea y miren la diferencia. Ya el pincel de arte me adapta ese estilo gráfico como tal a través del pincel. Por último, selecciono nuevamente, arrastro y tenemos pincel de motivo. Lo que hago acá es darle OK, él nos crea el motivo, miren acá, y ya puedo obviamente seleccionar a través de líneas o pinceladas el motivo que yo quiera sin tener una deformación. Miren aquí, selecciono pincel, genero la línea y él me sigue el motivo que yo desee. Mire entonces que tenemos varios enfoques de la herramienta Fusión, ventana de símbolos, rociadora de símbolos, la creación de pinceles y los estilos gráficos. Son herramientas que les recomiendo que practiquen mucho porque son de gran ayuda dentro del Illustrator. Bueno, compañeros, espero que este rápido tutorial les haya gustado y les haya servido para la creación de nuevas estructuras dentro del programa. Nuevamente les deseo muy feliz resto de día y que tengan muy buen aprendizaje. Hasta luego.